Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Who fue la canción solista de un artista coreano más reproducida en 2024 a nivel mundial. También se posiciona como la 9ª canción más reproducida en general, con más de 2.900 millones de reproducciones en todas las plataformas de listas. Felicitaciones, Jimin. Jungkook es en estos momentos el quinto artista de K-pop más reproducido en plataformas de transmisión de audio digital, superando a Seventeen. Felicitaciones, Jungkook. En Spotify Globo semanal, Who se ubica en el número 33. Seven está en el número 57. En Top Álbum semanal, Golden está en el número 66. Muse en el número 118. Sigamos escuchando la música de Jimin y Jungkook. Es fundamental para que no salgan de las listas de Spotify. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como Mejor Bailarín 2025. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como Mejor Cantante de K-pop 2025. Jimin y Jungkook están nominados a las celebridades asiáticas más poderosas de 2025. Tienes que entrar con tu mail y votar cada una hora. El premio será una donación benéfica a nombre del artista ganador. Las encuestas AICAN se cierran en 29 días. Votemos por Jungkook. Vota por Jimin y Jungkook por la mejor química. Entra a la página de VAX, regístrate y vota. Jimin y Jungkook siguen en el número 1, pero no nos confiemos. Otros fandoms compran corazones que son votos y los utilizan al final. Por eso vota diariamente y si vas a comprar votos, utilízalos en el último día de votación. Puedes recolectar corazones viendo videos. Como lo hago, descarga la aplicación VAX e inicia sesión con el mismo mail y contraseña que te creaste. Vas a los 3 puntos, haz clic al corazón rosado y te llevará acá. Bajas y donde dice número 5 Video Hearts. Le das clic, ves un video y de recompensa, recibes 10 corazones. Puedes ver videos cada 3 minutos. Recolecta la mayor cantidad para darles el triunfo a nuestros chicos. Recuerda que la votación se hace por la página de VAX y recolectar corazones en la aplicación. Esta votación se cierra el 2 de diciembre. Falta muy poco. Es importante votar diariamente. Darles este triunfo a nuestros chicos es una muestra de amor y apoyo hacia ellos. ¿Sabías que? Como era de esperar, las que dicen que todo es fanservice, se están colgando y sacando de contexto una parte de la entrevista de Jimin y Jungkook para El Japón. Cuando Jungkook dice que una vez hizo paracaídas y quiere volver a hacerlo. Ellas creen que Jungkook recuerda ese viaje. Probablemente si quiere volver a hacerlo es porque puede ser que la primera vez no lo disfrutó tanto. Cabe esa posibilidad, pero ellas aferradas a una versión imaginaria, como siempre. Incluso cuestionaron la cara de Jimin, diciendo que ponía esa cara como si él hubiera estado junto a Jungkook la primera vez y no fue así. Ni siquiera saben, seguramente Jimin puso esa cara, porque le tiene miedo a las alturas, cualquier fan lo sabe, pero ellas buscando cualquier detalle para sacar de contexto y formarlo en fanservice o taiko que es real, cuando les conviene. Están tan desesperadas que ahora inventaron que Tae y Jungkook fueron a Los Ángeles, visitaron el Salón Tesla. Supuestamente cuando Tae viajó a Los Ángeles, porque no dice fechas, pero en esos días, Jungkook hizo live casi diario y además fue a París. Están más desquiciadas que nunca, que andan sacando historias nuevamente de Narnia. Qué triste debe ser pertenecer a esa secta. Y la bicho trepador cometió otro error. En un live maratónico de casi 12 horas en TikTok, mostró un video de su perrito,
sin percatarse que ahí salía la hora, fecha y lugar de grabación. El video es del 24 de agosto de 2021, en Oksudon. Esto viene a confirmar lo que se decía, que ella vivía en esa zona y no en Annam-dong, donde está ubicado Nanwan. Y ella tiempo atrás daba a entender que en esos años, todavía vivía en Nanwan, mostrando fotografías de dudosa procedencia y se descubrió que era otro departamento de Nino-wan, no el de Jimin. Esa mujer es mentirosa y se demuestra una y otra vez. La conclusión que podemos sacar es que una vez más se hace evidente que esa mujer solo tuvo contacto por un corto periodo. La vecina chismosa del año 2020, que quiso sacar provecho, sigue dando pasos en falso. Al final, como siempre digo, todo se sabe y toma su cauce. Ahora ya lo sabes. Este fin de semana, tuvimos una lluvia de entrevistas de J-Cook, que afortunadas somos, de poder verlos y conocerlos un poco más. Lo primero que vimos fue este material inédito de la primera entrevista que salió al aire de ellos. La pregunta del dado fue, para mí esto es el número 1, y Jimin respondió coquetamente. Pero Jungkook se puso tímido, y luego respondió que para él era ARMY. Jimin riendo y en modo de broma dice que corten esa parte. Sabemos que ARMY es como un código secreto. 자, 다음. 자. Después la periodista le pregunta, ¿por qué Jungkook es el número 1 para él? Y Jimin dice, sí, un cachorrito, y Jungkook con su carita, actúa como tal, se derrite con las palabras de Jimin. Después salió una entrevista para Disney, donde la actividad era jugar Yutnori, un juego coreano. El juego consiste en caer en casillas con palabras claves relacionadas con el programa. ¿Cómo fue tu primera visita a Suiza? Jungkook dice, me gustó mucho que no fuéramos a la ciudad al principio, sino que hiciéramos un viaje centrado en la naturaleza. Fue genial. Todo era fresco, el aire era agradable, el ambiente era bueno, se sentía grandioso y nuevo. Por sus palabras, se siente y ve que lo pasó muy bien junto a Jimin. La palabra clave fue Montreux, un lago en Suiza, y Jungkook recordó que molestar a Jimin, bloquearlo para que no pudiera levantarse, fue divertido. Algo así será. 서서 타는 거 재밌더라고요. 그거. 네, 좋았어요. 되게 재밌었어요. 또 하고 싶어요. La pregunta para Jimin, ¿cuál fue la actividad más emocionante en Suiza? Jimin dijo que fue el parapente en Zermatt. Que a él le dan miedo las alturas, y se asusta fácil, pero el paisaje que vio fue impresionante y aterrador a la vez. Jimin se atrevió a hacer parapente, muy valiente de su parte, desafiando las alturas. ¿Cuáles son las 3 cosas esenciales en una maleta? Y los dos concuerdan en cosas de aseo, ropa interior y calcetines. Sobre todo ropa interior, Jimin recomienda llevar más de los días que se van a estar, por cualquier cosa, y al último Jungkook agrega un cargador. Siguiente pregunta, ¿cuál fue la comida más deliciosa que comieron en un restaurante en Suiza y Vietnam? Jimin recalca que la comida que le preparó Jungkook fue deliciosa y después nos cuenta cuáles fueron las otras. Jimin nos ha dejado claro cada vez que puede que Jungkook le cocina. Les preguntaron qué juegos fueron más memorables. Ambos dijeron que jugaron muchos juegos, y acá hay algo interesante. Hubo un juego donde les quitaron la dopamina, al parecer restringiéndoles ciertas cosas, y a Jimin no le gustó y se molestó con el director. Porque recién salían del ejército y les restringieron el celular. Entiendo completamente su molestia. Con esta conversación, queda claro que ambos pueden decir las cosas que les molesta o no en el programa, tienen opinión al respecto. ¿Veremos en los capítulos la molestia de Jimin? Les pidieron una palabra clave y dijeron romance. Sabemos que la palabra romance, en Corea, en este caso,
tiene la connotación de algo encantador, poético, energía relajada, etc. En conclusión, una experiencia que les llena el corazón. Es muy significativo, ambos consideran la palabra clave, romance, y que sea un viaje de ambos, dice mucho. 없이 올라가는 약간 그러니까 그 차를 타고 그렇게 길게 높은 산을 올라가는 정국 씨가 그 느낌. 굉장히 낭만 있는 모습을 보여줬잖아요. 그렇죠. 낭만. Jungkook dijo que tenía muchas ganas de ir nuevamente a Suiza, a Zurich en Navidad. ¿Viajará a Zurich en estas fiestas? Jungkook gana el juego y se lleva el tocadiscos de Mickey Mouse. Al principio de la entrevista, Jimin dice que le encanta Mickey Mouse, que es muy él, y tiene muchas cosas. Jungkook afirma y dice que apenas entra a la casa de Jimin, ve las cosas de Mickey Mouse. Interesante eso. Jungkook conoce muy bien la casa de Jimin. A las 2 horas después, vino una siguiente entrevista para Vogue Japón. La dinámica era mostrar sus bolsos y las cosas que tenían dentro. Lo primero, Jungkook lleva una mochila y Jimin una cartera pequeña, él lleva lo básico. Jungkook lleva hasta gelatinas, por si acaso se le baja el azúcar. Es muy entretenida la entrevista. Cuando Jimin mostró su bálsamo labial, Jungkook no desaprovechó la oportunidad para aplicarse el bálsamo y dijo que ambos usaban el mismo bálsamo hace muchos años. Pero Jungkook llevaba otro tipo de bálsamo en su mochila, o sea, aplica, lo tuyo es mío. Compartir un bálsamo labial es muy íntimo, por diferentes razones, pero ahí están ellos, aplicándose labial, compartiendo la cuchara, etc. Lo gracioso es que Jungkook tiene billeteras en forma de envases de snack, y a Jimin le causó mucha gracia eso. Parece que era su nueva adquisición. Ambos tienen autos de lujo, la marca Porsche, la usan ambos. Este es el auto de Jungkook y el de Jimin. Jungkook también tiene una motocicleta. Jimin dice que tiene un auto para conducir a alta velocidad, pero él conduce así, más bien a baja velocidad. Y Jungkook afirma eso, ¿cómo lo sabe 다른 차를 Jungkook? 사놓고 달리질 않는데. 맞네. 근데 저 Jungkook lleva muchas cosas y para él son esenciales. Y el teléfono para filmar. Jimin dice que a Jungkook le encanta grabar, dice que graba todo, y Jungkook agrega que tal vez algún día lo publique. Jungkook dice, cuando viajamos, creo que solo grabé la cara de Jimin. 저는 여행 갔을 때 이게 맞아 여행 갔을 때는 지민이 얼굴만 계속 찍은 것 같아요. 웃기게. ¡Ay, qué hermoso! Jungkook debe tener muchas fotos y videos de Jimin durante estos años. Ojalá algún día publique un video. ¿Se imaginan? Sería genial. Después Jungkook, como buen Virgo, pone todo ordenadamente dentro de su mochila. Qué entretenido saber a través de sus cosas, más de ellos, también como son tan distintos y parecidos a la vez, son un complemento, no exagero. Se publicó la portada del Photobook. Cuando vi la foto, grité de la emoción. Sus miradas, fíjense cómo se miran ambos. Jungkook tomando delicadamente la mano de Jimin, con la naturaleza de fondo atrás. Esa fotografía es todo un arte, simplemente hermosa. Con tantas cosas maravillosas que hemos visto, nuestros corazones están llenitos de amor al verlos así de lindos. Nam subió esta foto a sus historias de Instagram. Podemos ver a los miembros de BTS, Jungkook al lado de Hobi y Jimin detrás de Tae. Qué lindo verlos en lo que están ahora. En el adelanto cuentan que cuando estuvieron en el ejército, estuvieron 5 días sin poder bañarse y cuando pudieron hacerlo se frotaban mucho el cuerpo, sus risas. Ambos son muy divertidos. Al principio del adelanto, dice la emboscada sorpresa, esto es lo que Jungkook nos pidió que hiciéramos. No sabemos qué le pidió Jungkook al staff, puede ser ir a sorprender a Jimin a su casa, realizar la segunda temporada de Are You Sure o hacer juegos para ganarse el dinero. Lo vamos a descubrir este 3 de diciembre, ¿están listas para ver Are You Sure? Faltan 2 días.
Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.